Qué importante es pensar y reconocer cómo estoy siguiendo a Jesús. La pregunta no es si estamos siguiendo a Jesús, porque es evidente que lo estamos siguiendo, pero la pregunta en esta noche es cómo estamos siguiendo a Jesús. Uno de los personajes que me gusta estudiar es a Pedro. Cuando uno estudia la vida de Pedro, hermanos, o te hace reír, o te hace dar pasos de fe, o te hace llorar. Tiene ejemplos buenos. Cuando dio aquellos pasos sobre el mar, es el único individuo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que caminó sobre las aguas. Pero también tiene ejemplos malos, como el negar a Cristo, que se quedó impreso en estas páginas para poder reconocer aquel hombre y cómo la Biblia nos expresa en este momento de su vida. Mas Pedro le seguía de lejos. Hermanos, no hay duda alguna que Pedro amaba al Señor. Si alguien dice, yo no creo que Pedro amara a Dios, hermano, no conoce la Biblia. Pedro amaba a Dios, pero hubo un momento en su vida que se enfrió. Hubo un momento trágicamente en su vida donde no lo seguía como el principio, y yo no sé a quién le predico en esta noche, pero solo tú y Dios saben si ya no lo sigues como el principio, y tal vez le estamos siguiendo de lejos. Vayamos brevemente a Mateo capítulo 4, verso 17. No podremos ver toda la vida de Pedro, pero veremos algunos pasajes y cómo fue en el principio. Mateo 4, 17, hermanos, es un versículo muy importante porque es el primer versículo donde Jesucristo comenzó su ministerio terrenal. Si tú lees atrás de toda la Biblia de Mateo 4, 17, Jesucristo nunca había predicado un solo sermón. Lo único que ocurre en Mateo 3 es el bautismo de Cristo. Pero desde Mateo 4, 17 empieza su ministerio terrenal después de que se bautizó. Y la Escritura dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, y entre comillas, Jesús fue un predicador, y a decir, y fíjense los mensajes que predicaba Cristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si hay un mensaje bíblico y necesario de predicarse, es el mensaje de arrepentimiento, hermanos. Yo sé que hay pocas iglesias que predican arrepentimiento, pero si hay un mensaje bíblico es arrepentimiento, y arrepentimiento no es culpabilidad. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de vida y un giro para hacer las cosas que a Dios le agrada, y los mensajes que Cristo predicaban eran mensajes de arrepentimiento. Después que él predicó este mensaje, versículo 18, dice la Escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos individuos, hermanos, Pedro y Andrés, en este momento nadie conocía quién era Pedro, simplemente eran dos hombres que estaban haciendo lo que mejor sabían hacer, que era su oficio, y su oficio era la pesca. En eso, mientras estaban en su oficio, versículo 19, dice la Biblia, y les dijo, Cristo se acercó y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Llega Cristo a su encuentro mientras están en la pesca, y estaba a punto de cambiar la vida de Pedro y de Andrés para siempre. Versículo 20, síganme y les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes, ¿cuáles son las dos palabras que dice ahí, hermanos? Le siguieron. Hermanos, Pedro lo pensó dos veces cuando vino Cristo, no. Lo puso en oración 3 meses, no, hermanos. Vino Cristo y al instante tomó la decisión, dejó las redes, dejó la barca y siguió a Cristo. Gloria a Dios por hombres con convicción, hermanos. ¿Recuerdas cuando Cristo llegó a tu vida y todos los cambios que hiciste? ¿Recuerdas, hermano, que Cristo vino a tu vida y se empezó a predicar: hermanas, vístanse de una manera correcta, y empezaste a usar falda? ¿Recuerdas, hermano, cuando se empezó a predicar la urgencia de predicar el evangelio y empezaste a predicar el evangelio? ¿Recuerdas los primeros cambios que hiciste en tu vida, hermano? Qué bendición es cuando el evangelio llegó a nuestra vida. Nuestra vida cambió para siempre. Amén, hermanos. Pero
Es una tristeza, hermano, que mientras va pasando el tiempo en la vida cristiana, y hay unas cosas que no son tan importantes. Y fue lo que le ocurrió a Pedro, hermanos, cuando dice la Escritura, mas Pedro le seguía de lejos. Hermano, la gran pregunta a contestar en esta noche es: ¿estamos siguiendo al Señor igual que en el principio? Dice la Escritura en ese versículo que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés están pescando, llega a Cristo con un mensaje de arrepentimiento, dejan todo y siguen a Cristo y su vida cambia. Y quisiera decir algo entre comillas, hermano: nunca maximices lo que dejas, sino lo glorioso que es seguir a Cristo. Tú debes de reconocer que siempre habrá un precio que pagar por seguirle. Hoy en día no es popular ser cristiano. Y al hablar de cristiano, hermanos, podemos hablar de tantos grupos. No es popular ser bíblico. Siempre habrá un precio que debes pagar. Pero qué privilegio en esta vida seguir las pisadas del único que son dignas a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sin embargo, date cuenta que habrá un precio que pagar. ¿Tú crees que fue fácil para Pedro dejar las redes, dejar la lancha, dejar su oficio, cambiar su vida completamente? ¿Crees que fue fácil, hermano? Ahora lo tuvo tan en poco que dijo: dejo todo y voy a seguirle. Debes darte cuenta que hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pablo nos habla de lo mismo desde otro ángulo. Primero lo vimos en Pedro, brevemente veremos estos textos en Pablo. Leeré del verso 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, algunas cosas en nuestra vida deben cambiar para seguir a Cristo. Y si no las cambiamos, lo estamos siguiendo de lejos y probablemente dentro de poco dejaremos de seguirlo. La Escritura nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense lo que Pablo decía: por amor del cual, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción literal de esa palabra basura, incluso la versión antigua, usa la palabra estiércol. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Hermanos, Pablo estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto. ¿Recuerdas ahí mismo en Filipenses cuando sacó sus tarjetas de presentación? Cuando empieza a recitar todo lo que era y cómo lo había perdido todo para seguir a Cristo. Versículo 9 nos dice la Biblia: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. Y todo eso lo hizo Pablo a fin de conocerle. La vida de Pablo nunca fue igual. La vida de Pedro nunca fue igual. Tu vida nunca fue igual. Mi vida nunca fue igual. Desde el día que conocimos a Cristo, mi hermano, somos nueva criatura. No somos los mismos. Claro que hay un precio que pagar, pero también hay tantas cosas por ganar. Tan solo piénsalo desde el ángulo de Pedro. Hermanos, Pedro caminó sobre el agua. Pedro vio la alimentación de los 5,000. Pedro estuvo en la pesca milagrosa. Pedro vio cómo Cristo caminaba, hermanos, en medio del mar a tal grado que se espantó y dijeron: será un fantasma. Y el Señor dijo: no temáis, soy yo. Y lo salvó de una gran tempestad. Hermanos, yo sé que hay jóvenes que a veces maximizan la cruz que hay que cargar en vez de maximizar lo bueno. Hay jóvenes que tienen miedo de entregarse a Dios porque dicen: es que no puedo tomar.
¿Por qué no maximizas que no te vas a morir de cirrosis? Hay jóvenes que dicen, es que no sé si entregarme a las cosas de Dios porque no voy a poder fumar. ¿Por qué no mejor dices, no me voy a morir de cáncer? Lucas capítulo 9, versículo 23. Aunque debemos de maximizar lo bueno, como que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, también te recuerdo que sí tienes que pagar un precio. Y está escrito. La escritura dice, hermanos, si Cristo predicaba y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. No sé si puedes notar, hermanos, que la invitación es completamente en general. Qué bendición que no dice solo 144,000. Qué bendición que no solamente dice los predestinados o elegidos, como si Dios hubiera predestinado a alguien a que se vaya al infierno. No, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, la invitación es en general. Pero la respuesta es personal. Y si vamos a responder a seguirle, entonces habrá un precio que pagar. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, fíjense lo que dice, niéguese. ¿Sabes qué nos enseña el mundo allá afuera al cruzar esa puerta? Si te gusta, hazlo. Si te trae gozo, hazlo. Vamos, tantas frases que este mundo nos enseña, pues tú sigue tu corazón. Vamos, si siguiéramos nuestro corazón no estaríamos en la iglesia esta noche. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Y después dice la Biblia, yo Cristo que escudriño el corazón. Si queremos seguir a Cristo, hay un precio que pagar. No hay que maximizarlo, pero date cuenta que hay que pagar un precio, hermano. Y el primero es negarte. Número 2 es negarte a ti mismo. ¿Sabes cuál es nuestro enemigo, hermanos? Nuestra propia carne. El cristiano, hermanos, que ha nacido de nuevo tiene una lucha interna. ¿Hago lo que a Dios le agrada o hago lo que yo quiero? Y si queremos seguir a Cristo, debemos aprender a negarnos a nosotros. Después nos dice, no solamente debes negarte a ti mismo, sino dice la Biblia, toma tu cruz. Si ves es voluntario, tómala. Él no dice te la voy a poner, no, dice tómala, recógela. Está pesada y astilla, pero si la quieres, recógela. Toma la cruz. Como lo he dicho, hermanos, no es diseña tu cruz, por eso dice tome su cruz. Es tomarla. Y número 5 dice, y cada día. La vida cristiana no se cierra los miércoles y los domingos. La vida cristiana es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, hasta que Cristo venga. E incluso cuando Él venga, seguiremos estando con Cristo en el cielo, hermanos. La vida cristiana es cada día. Hay un precio que pagar para seguir a Cristo. Sin embargo, no lo maximices. Creo que la parte que menos se predica de este versículo es la más gloriosa de todas, y es la palabra y sígame. ¿Sabes qué es lo más hermoso del costo del discipulado? Seguir a Cristo, hermanos. Tener el privilegio, tener la dicha en esta vida de este lado del cielo, seguir a Cristo. Pero hay unos requisitos que cumplir, hermanos, para poder seguirlo. Pero date cuenta que es un honor y un privilegio seguir a Cristo en esta vida, hermanos. Por eso la Escritura nos dice que, siguiente texto, miren lo que dice, versículo 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice Cristo, ¿quieres salvar tu vida? Entonces piérdela. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, hermanos, de Cristo, éste la salvará.
Y después nos dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gane todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No maximices el costo, pero date cuenta que hay un precio, y es un precio alto que pagar. Pero es mucho más alto el privilegio de seguir al Señor en esta vida, hermanos. Lamentablemente, no muchos están dispuestos a pagar el precio. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, dice la Escritura, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes a quién se refiere él en ese versículo, hermanos? A Jesús. Muchos de sus discípulos, ¿sabes qué dijeron? No, me tengo que negar a mí mismo. Tengo que tomar mi cruz. Apartes cada día, ni siquiera hay tiempo libre. Hay pocos que están dispuestos a pagar el precio de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y hermanos, me sorprende que en el ministerio terrenal de Cristo, estos hombres vieron a Cristo en la carne. Escucharon audiblemente su voz, vieron visiblemente sus milagros, e incluso a pesar de todo eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Qué triste es que gente se aparte, incluso después de ver todo lo que habían visto. Y hoy en día ocurre lo mismo, hermanos. Usan tantos pretextos. Hay personas que dicen, es que una persona me decepcionó, cuando el mundo te decepciona a diario y no te sales del mundo. Recuerdan y desean su vida antigua antes de Cristo, recuerdan y ansían los vicios, problemas y tribulaciones, y se apartan, tal vez incredulidad en su corazón. No lo sé, hermano, la lista es grande. Pero dejan de seguir a Cristo. Me encanta que después de este texto, dice la Biblia más adelante, versículo 67, hace una pregunta a Cristo y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Y aquí sigue nuestro individuo que estamos estudiando, con una respuesta gloriosa, verso 68. Aquel Pedro que dejó la barca, aquel Pedro que dejó las redes, aquel Pedro que dejó todo y siguió a Cristo, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y gloria a Dios por la respuesta de Pedro, hermanos. Pedro estaba en Juan 6 en lo que nosotros le llamamos el primer amor. No congregarme el miércoles, Dios me guarde, claro que voy a ir a congregarme. Pedro estaba en lo que hoy entendemos como el primer amor, dispuesto a seguir a Cristo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dejó todo, le siguió. Sin embargo, no solamente es lo que digamos, porque estas palabras suenan gloriosas, hermano, pero al final del día no se llevaron a cabo. Y no es lo que digamos, sino que Dios nos guarde y verdaderamente seamos fieles hasta el último día. Amén, hermanos. Mientras pensaba en el mensaje y recordé a algunas personas que decían, yo nunca dejaría de hacer tal cosa, y ya no hacen tal cosa. Nunca digas yo nunca o yo siempre. Si escuchaste algo que se repetía mucho en la aniversario, no solo es proponer en tu corazón voy a ser fiel, sino que su gracia debe concederlo, mi hermano. No solo es yo propongo voy a ser fiel hasta la muerte, y sí, claro que debes proponerlo en tu corazón, pero más que una voluntad humana es, hermanos, la gracia de Dios, y que Dios conceda y su gracia permita verdaderamente ser fieles hasta el último día. El mismo Pedro, hermanos, regresamos allá a Mateo capítulo 26, versículo 31. Vemos cómo empezó aquella vida dejando todo. Cuando algunos lo dejaron, él dijo, yo nunca, Señor, te voy a dejar.
Y si es necesario incluso morir, hasta la muerte me iré contigo, Señor. Mateo 26:31 dice la escritura: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor, hablando de Cristo, que es nuestro pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cristo les advierte, se van a escandalizar. Se debe cumplir la profecía. Debo morir. Versículo 32 dice la Biblia: pero después que haya resucitado, si ven, Cristo les da las malas noticias: voy a morir, se van a escandalizar. Hey, pero acuérdense, esto solamente va a durar 3 días. Yo voy a resucitar, voy a ir al cielo, soy la primicia, y después ustedes se van a ir conmigo. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Siguiente texto, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, y sacando el pecho: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Las personas que en su carne dicen yo nunca o yo siempre, hermano, no se trata de yo. Nuestras fuerzas son demasiado cortas. Yo nunca dejaré tal ruta. ¿Cómo estamos? Yo nunca dejaré de orar. Espero que lo hayas cumplido. Yo siempre llevaré mi lectura. Espero que sí la tengas. Yo nunca. Fue la respuesta de Pedro. Debemos darnos cuenta que es su gracia lo que debe concedernos ser fieles. Determinación humana, pero sobre todo una gracia divina, hermanos. Versículo siguiente, verso 34, Cristo le responde. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, Pedro. Le pudo haber dicho: Señor, concédeme la gracia de no hacerlo. Señor, nunca quisiera negar tu glorioso nombre. Señor, jamás quisiera blasfemar. Quisiera serte fiel hasta el último día de mi vida. Versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Quiero que guardes esto en tu corazón porque es muy importante. Muchos dicen estar dispuestos a morir por Jesús, pero ni siquiera están dispuestos a orar. Versículo 39, mira lo que dice. Jesucristo va a orar aquella oración célebre, la oración que conocemos de no se haga mi voluntad sino la tuya, antes de morir ahí en el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y solamente piensa, hermanos, en la intensidad de esa oración. Dice la Biblia que él sudaba gotas de sangre. ¿Te imaginas la intensidad con la que oraba Cristo? Para que sus discípulos nunca le preguntaran: enséñanos a predicar, sino enséñanos a orar. Que era probablemente más impresionante su vida de oración que su vida de predicación. Versículo 40, mientras Cristo va a orar y le dijo a sus discípulos que fueran con él, entre ellos Pedro. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo, hermanos? Mano, ¿cuántos versículos atrás le dijo hasta la muerte? Yo nunca, yo siempre. Y los halló dormido y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Muchos cristianos están dispuestos a dar su vida a Dios, hermano, y no están dispuestos a venir a un culto a orar. ¿Qué dura 1 hora? Yo me pregunto,
¿Cuántos dijeron en la conferencia de en nuestro aniversario: Padre, ayúdame a serte fiel hasta el último día de mi vida? Y ni siquiera vinieron al servicio de oración el miércoles, hermano. No es lo que decimos, es lo que hacemos, y que su gracia lo conceda. ¿No pudiste orar una hora? Pretextos sobran, hermano. Me gustó lo que dijo el pastor, ¿verdad? Somos maestros ya para los pretextos, hermano. Nos sobran ya pretextos, hermano. Podríamos hasta tener un doctorado. No, pues es que el trabajo. Pues el domingo. Es que Dios sabe, la familia, es que me duele el pie derecho, es que tengo que trabajar más tiempo, es que hermano, tú sabes si estás cerca o lejos del Señor. Y entre comillas, no solo por venir a la iglesia estamos cerca de Dios. Es una buena idea. Ahora, entre comillas, no puedes no venir a la iglesia y estar cerca de Dios. Amén, hermanos. La segunda vez Cristo va a orar, verso 42. Y vaya, es aquella misma oración, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hermanos, la oración más importante de toda la vida de Cristo estaba ahí. Le pidió a los discípulos que lo acompañaran a orar, verso 43. Mira cómo respondió aquel que estaba dispuesto a dar completamente su vida por él. Vino otra vez y los halló. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cuántos cristianos, hermanos, he escuchado decir: yo estoy dispuesto a darle mi vida a Cristo? Y ni siquiera hicieron hoy su devocional, hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos hoy con el Señor, hermano? Luego hay cristianos que dicen: ¿para qué si me leen la Biblia más al rato? No, no es suficiente solo el sermón. Ahora, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero es más que congregarnos, hermano. Tenemos que tener un caminar con Dios diario. Hermano, guarda esto en tu corazón. No digas todo lo que harías por Jesús. Mejor camina con Él y sírvele, hermano. Recuerdo un compañero que decía: es que me voy a ir a África, y gloria a Dios, hermano. Pero ni siquiera está en los caminos de Dios ahora. No digas todo lo que vas a hacer para Dios, hermano, camina con Dios. Y que sea Dios quien guíe tus pies. Primero Pedro deja las redes, deja la barca y le sigue. Después algunos de sus discípulos lo dejan y les pregunta a aquellos discípulos que se quedaban: ¿ustedes también se quieren ir? Y sale Pedro: yo nunca, Señor, aunque todos se vayan, yo no. Y llegamos al pasaje que ahora empieza a seguirle de lejos. Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos. Dios nos guarde, amados hermanos, que no solo es seguirle, sino seguirle como en el principio. Seguirle como cuando Cristo llegó a nuestra vida, y probablemente fueron los cambios más grandes que hicimos. En este mismo capítulo donde la Escritura dice que Pedro le seguía de lejos, verso 69, miren lo que dice. Voy a leer del 69 hasta el 74, hasta acabar la lectura. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también eres de esos cristianos. Tú estabas con Jesús, el Galileo.
aquel que predicaba. Mas él, ¿qué palabra dice ahí? Negó, hermano. Cuando tú y yo seguimos a Cristo de lejos, estamos a un paso de negarlo, hermano. Oye, ¿tú también eres cristiano? Pues, ahí leo la Biblia. ¿Das testimonio de Cristo, hermano? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Estamos hablando del mismo Pedro que dejó la barca y las redes y que lo seguiría hasta la muerte. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí también, que estaban con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Primero dijo, no, yo no conozco a Jesús. Después de negar a Cristo, jura, te juro que no conozco a Jesús. Cuando la Biblia dice que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Todavía guardado un poco su compostura, no maldecía, seguía algunos principios bíblicos. Versículo 74, entonces él comenzó, ¿qué dice ahí, hermanos? A maldecir y a jurar. No conozco a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Un cristiano no debe decir maldiciones, hermano, amén. Y aquellos que hablan de hablar en lenguas, para que se quite toda duda, hay iglesias que predican que si no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu, más bien es si no controlas tu lengua no estás lleno del Espíritu. Esa es la versión correcta. Cuando una persona le sigue de lejos, está a un paso de negar al Señor, mi hermano. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Pedro pensó que un día él iba a negar a Cristo? Cuando tú y yo lo seguimos un poquito de lejos, hermano, incluso todas las promesas las haces en tu carne, es muy fácil caer. Hemos de reconocer que su gracia debe concedernos, mis hermanos, el ser fieles. Y no solo prometerlo, sino hacerlo, hermano. No decir voy a morir, hermano, sino orar. Hacer su voluntad, hacer su obra. No le sigas más de lejos. Acércate hoy. Mañana puede ser muy tarde. Si no lo estás siguiendo como debes seguirlo, hermano, corrígelo hoy. Tal vez ya no le sirves con el mismo entusiasmo, hermano, y solo tú y Dios sabes. Tal vez ya no pasas tanto tiempo en su palabra. ¿Cuántas personas hicieron su lectura en la pregunta? ¿Cuántas personas han pasado meses, ya no digo semanas, hermano, meses sin hablarle un alma de Cristo? Y ya es normal. Aunque no estemos saliendo en grupo, hermano, le tienes que hablar a alguien de Cristo. Ya no te congregas fielmente. Te pesa apoyar la obra de Dios. Hermano, ¿cómo estamos siguiendo a Cristo? Versículo 75, miren cuál fue su resultado. Probablemente en su mente se acordó. Cristo dijo que lo iba a negar antes de que el gallo cantara 3 veces. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cantara el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Al menos nos da indicio que era salvo, hermanos. Hay gente que peca y ni mal se siente. Dale gracias a Dios, hermano. Recuerdo una hermana vino a mí y me dijo: pastor, es que peco, pero ya no me sabe igual. Medio triste. Le dije: gloria a Dios, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Fue tanta la culpabilidad de Pedro, mis hermanos, ante la gran bondad de Dios, que ahí se arrepintió. Uno de los textos más hermosos de toda la Biblia es: ¿o ignoráis que su benignidad te guía al arrepentimiento? El venir a la iglesia, hermanos, y tan solo escuchar Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Debe guiarnos al arrepentimiento.
Y al decir ese Dios bueno, yo debo ser bueno, yo debo hacer su voluntad, yo debo hacer lo que a Él le agrada. Muchos hermanos tienen culpabilidad, pero no hay arrepentimiento. Tienen culpabilidad de fallarle a su pareja, pero ni siquiera están tristes, no se sienten culpables, hermano, no es cierto. Algunas personas tienen culpabilidad de no seguir enteramente al Señor, pero no cambian. Entonces, es culpabilidad más no arrepentimiento. Y aquí Pedro no tuvo culpa, hermano, tuvo un arrepentimiento grande. Lloró amargamente. Y entre comillas, hermanos, arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. En lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18, hermano, nos da aquella invitación a volverte a Cristo. Cada uno sabe cómo está, hermanos, y Cristo nos extiende una invitación para volvernos a Él. Venid luego, dice Jehová, la invitación es de Dios, hermano, y estemos, ¿qué dice ahí? A cuentas. A través del libro de Isaías siempre nos llama a ponernos a cuentas con Dios. Y la pregunta de esta noche es, ¿cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Lo sigues como al principio? ¿O ya es un poquito, ¿para qué hago esto? Ay, ¿para qué? De lejos. Estemos a cuentas, dice Cristo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, hermanos. Jesús te invita a que si no lo estás siguiendo como debes seguirle, el día de hoy te pongas a cuentas con el Señor, hermano. Eso es arrepentimiento. Ponerte a cuentas, y es Dios quien conoce el corazón de todos los presentes. Hermano, no le sigas de lejos. Que no se cumpla lo que dice aquel texto: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está tan lejos de mí. Sírvele de cerca y de todo tu corazón, y sírvelo de la mejor manera que entiendas puedes hacerlo. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, hermanos. Y hoy tu relación con el Señor puede cambiar. No sigas más de una manera mecánica o simplemente hacerlo porque es tu responsabilidad, sino porque amas a Dios, hermano. Y porque en gratitud a lo bueno que ha sido le quieres servir. Hermano, tan grande es la misericordia y bondad de Dios que quien predicó en Pentecostés fue Pedro, hermanos. Al instante, está en la pesca, llega a Cristo y le dice: deja todo y sígueme. Deja la barca, deja las redes y sigue a Cristo, hermano. Durante el ministerio, muchos de sus discípulos dejaron a Cristo. Cristo les pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde: pues ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Después les dice Cristo: saben, voy a morir. Todos se van a escandalizar, y ahí empieza él en su carne: yo no. Aunque me sea necesario morir hasta la muerte, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Surge la situación, niega al Señor, se acuerda de lo que Cristo le había dicho, llora amargamente, su corazón se vuelve a Dios y Dios lo usa para predicar uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia, donde se convirtieron 3,000 judíos, y fue Pedro quien predicó ahí en Hechos 2. ¿De qué manera estás siguiendo a Cristo en esta noche, hermano? No te pregunto si lo sigues, porque estamos aquí y es miércoles. Yo sé que lo sigues, pero ¿lo sigues como en el principio? Si no lo estamos siguiendo como en el principio, ¿por qué no arreglamos nuestro corazón con Dios esta noche, hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.